día, compañeros y público en general. Hoy hablaremos de la vida y obra de César Vallejo, donde observaremos sus amoríos, tragedias, fortunas y sufrimientos. Acompáñenos a ver esta historia de un gran poeta. César Vallejo es un poeta peruano nacido el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la zona alta del Departamento de La Libertad. Su familia estaba conformada por 11 hermanos, siendo él el menor de todos. Se caracterizó no solo por ser poeta, sino por ser cuentista, novelista, ensayista, dramaturgo y periodista. Sus padres, Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Urnianero, trataron de que sea sacerdote. Es por eso que las influencias religiosas se reflejan en algunos de sus poemas, como por ejemplo en Los Heraldos Negros, donde las referencias a Dios oscilan una rebeldía irreverente y una lástima apasionada. César Vallejo no solamente es considerado uno de los más grandes escritores latinoamericanos, sino también de la lengua española y uno de los más grandes poetas de la literatura universal. En 1910 estudió letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos retornó a su pueblo. Apoyó a su padre en las tareas administrativas de gobernador y toma contacto con la cruda realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, lo que recordará más adelante en su novela El Tungsteno. En 1911 viaja a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero también la abandonó por razones económicas o porque tal vez le desilusionó de la carrera. Ahora un dato curioso, ¿sabías que en 1913 regresa a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras y que para pagarse los estudios trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio San Juan, donde tuvo como alumno pequeño nada más y nada menos que a Ciro Alegría, que más tarde se convertiría en un grande novelista. El 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada en la Bohemia trujillana, adoptando en 1923 el nombre de Grupo Norte, donde figuraban en ese entonces Antenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, Juan Espejo Asturrizaga, Macedonio de la Torre y Víctor Raúl Aya de la Torre. Segundo dato curioso, publicó sus primeros poemas en los diarios y revistas locales, algunos de los cuales son recogidos por Publicaciones de Lima, y se enamora de María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente que fue la musa inspiradora de algunos de sus poemas de Los Heraldos Negros. Su instancia en el Perú fue muy desalentadora, ya que al regresar a su ciudad natal en 1920 fue acusado de propiciar un incendio en la casa de uno de sus hacendados de su pueblo, por lo que fue encarcelado. A pesar de que los testigos y todas las pruebas indicaban que era inocente, es trasladado a la ciudad de Trujillo, en donde permanecerá casi 6 meses prisionero. Mientras pasaba sus días en la cárcel, Vallejo iba escribiendo uno de sus poemarios más famosos, Trilce. El libro fue escrito en una etapa especialmente dramática para el poeta: la muerte de su madre en 1918, un fracaso amoroso teñido de escándalo en mayo de 1919, el fallecimiento de su amigo escritor Abraham Valdelomar en noviembre de 1919. La sensación de no ser aceptado totalmente en Lima al ser despedido de su puesto de maestro en fines de 1919 y su estadía en la cárcel de Trujillo durante 112 días entre 1920 y 1921, acusado injustamente de agitador e incendiario. Fueron los principales acontecimientos que marcaron el profundo sentimiento de exclusión
que lo amargaba y que se ve reflejado desgarradoramente en sus versos. Vallejo es liberado provisionalmente y se marcha a Europa, desde donde no regresará nunca más a Perú, porque pensaba o tenía la idea de que iba a ser encarcelado nuevamente. En su rumbo hacia Europa, llega a Francia, en donde sus 2 primeros años en París fueron de mucha estrechez económica, al punto que muchas veces tuvo que dormir a la intemperie. En 1927 conoció en París a Georgette Mary Philippard Travers, una joven de 18 años que vivía con su madre en un apartamento situado enfrente del hotel donde se hospedaba. Profundizó en sus estudios sobre el marxismo. Apareció una narración suya en Amauta, la revista que fundó en Lima su amigo José Carlos Mariátegui, y en la que también se produjeron varias de sus crónicas periodísticas. En 1929 empezó a convivir con Georgette, quien acababa de heredar el departamento y bienes de su fallecida madre, y junto con ella realizó un segundo viaje a Rusia. En 1930 viajó a Madrid a raíz de la publicación de su poemario Trilce, que señaló el descubrimiento de su poesía en España, donde fue sometida a la crítica. Retorna a París, pero al poco tiempo es expulsado, acusado de hacer propaganda comunista. Publicó también su novela proletaria El Tungsteno y su libro de crónicas y ensayos Rusia en 1931, que se convirtió en un superventas, 3 ediciones en solo 4 meses. Le niegan, en cambio, la publicación de su cuento Paco Yunque por ser muy triste. En octubre de 1931 empieza también a escribir, hasta 1937, una serie de poemas que póstumamente serían publicados con el título de Poemas Humanos. Al estallar a la Guerra Civil Española en 1936, colaboró con fervor en la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española y de su vocero, el boletín Nueva España. Le acompaña en esa labor Pablo Neruda. En diciembre de dicho año viaja por unos días a España, pasando por Barcelona y Madrid, preocupado por el desarrollo de los acontecimientos. A inicios de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento físico. El 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió de niño, y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde, el 15, un Viernes Santo de llovizna, pero no un jueves, como había dicho en su poema, Piedra negra sobre una piedra blanca. Se le realizó un embalsamiento. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon. El 19, sus restos son trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio de Montrouge, en los suburbios del sur de la capital francesa. Después de 32 años de reposar allí, el 3 de abril de 1970, su viuda Georgette Vallejo trasladó sus restos al cementerio de Montparnasse, escribiendo en su epitafio: "He nevado tanto para que duermas". Jungle.